compartir un poco lo que estamos haciendo en mi laboratorio, que es el Laboratorio de Tecnologías Emergentes. El propósito principal del laboratorio es encontrar en extractos de plantas o sustancias naturales moléculas o algún uso que tenga un beneficio para el humano. Específicamente tratamos de buscar agentes antibacterianos, antifúngicos, antivirales también. También trabajamos con el área de antioxidantes y saborizantes, haciendo como un espectro de todas las propiedades que puedan tener algunas plantas, ¿no? Entonces la plática en este momento pues la vamos a dirigir acerca del sinergismo que pueden tener diferentes moléculas en un extracto en cuanto a la actividad antibacteriana, también en cuanto a la acción antivirulencia de estos compuestos. Es decir, ya viene un aspecto más mecanístico de lo que estamos llevando a cabo y es lo que les voy a compartir. El reto causado por las infecciones bacterianas sabemos que es un buen reto que tenemos, sobre todo en cuestiones de bacterias patógenas humanas, también algunas bacterias que pueden deteriorar la calidad de alimentos y también incluso a veces el mismo alimento puede servir como vector para que se transmitan algunas de las enfermedades. Entonces, en este punto, las estrategias que tenemos están dejando de ser efectivas. Algunas de las estrategias que estamos utilizando es el uso de antibióticos, ¿sí? En un estudio muy reciente, que aquí les dejo el QR, por si quieren usar su cámara para buscarlo, pero está bien padre este paper, hacen una evaluación en diferentes países del mundo acerca de las prescripciones que se hacen de antibióticos para, por ejemplo, para evitar alguna enfermedad bacteriana en cultivos, ¿no? Entonces, el uso de antibióticos ha sido, por ejemplo, no solo para la salud humana o para cuestiones clínicas, sino también para la producción de alimentos, ha sido uno de nuestros aliados, ¿no? Para luchar contra el deterioro bacteriano. Y estos son de los principales compuestos que se utilizan. Algunos de ellos, ustedes pueden checar que son compuestos que también se utilizan para usos clínicos. La problemática actual en el uso de antibióticos para el control de bacterias, tanto en la industria alimentaria, en cuanto a la producción primaria de alimentos, así como para cuestiones clínicas, es que los antibióticos están dejando de ser útiles, están dejando de ser efectivos, y aquí tenemos un ejemplo de los principales antibióticos que teníamos como defensa, y en los mismos tiempos tenemos cuando se alcanzó la resistencia a antibióticos en algunos de los principales patógenos para los que eran utilizantes. Y lo más conflictivo es esta parte, ¿no? Donde después de la última molécula que fue propuesta y aprobada, porque el proceso para aprobarlo pues es largo, vemos todo el tiempo que ha pasado. Entonces eso es lo que más preocupa. En ese aspecto, es importante empezar a estudiar, bueno, qué está dando esa resistencia para el control bacteriano. Ahí tenemos diferentes mecanismos que utilizan las bacterias, ¿no? Algunos de los que estamos abordando nada más es el uso de la expresión de las carbapenemasas, la estamos estudiando, la actividad de esas enzimas hidrolíticas que van a atacar a los antibióticos y que van a dejar de ser útiles. Y el otro que ha merecido mucho nuestra atención es el estudio de las biopelículas como barreras que las mismas bacterias producen para protegerse del medio ambiente, y en el medio ambiente pues es donde podemos encontrar antibióticos y desinfectantes también. En cuanto a la formación de biopelículas, ahí el procedimiento es variado, ¿sí? Normalmente se generaliza que esto pueda ocurrir así para las diferentes especies, aunque los tiempos y los procedimientos, los mecanismos de regulación son diferentes, eso se ha observado también. Y todo empieza desde que una bacteria libre, ¿sí? Que a eso le llamamos células planctónicas, una bacteria que es móvil, que no está agrupada, llega a alguna superficie para colonizar. Esta superficie puede ser alguna superficie de contacto. Por ejemplo, en la industria alimentaria nosotros hemos probado aceros inoxidables, hemos probado polipropilenos, plásticos de envases,
utensilios de cocina también. En cuestiones clínicas también hemos utilizado algunas superficies, como es el uso de catéteres, ¿sí? Recubiertos con silicona, catéteres clínicos. Y ese proceso que lleva a la formación de biopelículas en las diferentes superficies, nosotros la estudiamos, sobre todo para conocer qué es el reto que tenemos que vencer. Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo la adhesión? El tipo de adhesión que hay, el tipo de sustancias que se segregan por las bacterias para formar esas biopelículas, los tiempos donde se alcanza la madurez en una biopelícula y que las células empiezan a liberarse para volver a colonizar nuevas superficies. Todos esos tiempos y esos mecanismos es importante conocerlos para poder controlarlos. ¿Sí? Dentro de las estrategias que se están llevando a cabo para el control o proponer nuevas alternativas para antibióticos, por ejemplo, o desinfectantes, se proponen que la mayoría de los estudios que se están llevando a cabo en este momento, la mayoría es para generar nuevas moléculas que puedan ser utilizadas para reemplazar a los antibióticos o a los desinfectantes también. En otro caso tenemos acá lo que es el buscar potenciadores de los antibióticos que ya existían, inactivando lo que son los mecanismos de defensa, como las carbapenemasas o también la expresión de algunos de ellos. Entonces, el compuesto activo, el antibiótico, el desinfectante, se acompaña de otro compuesto para poder eficientar la actividad del primero. Luego tenemos también se están proponiendo que se reutilicen otras moléculas que tenían otros usos en humanos y que se pueda explorar si esas tienen un efecto sobre la viabilidad bacteriana y sobre la virulencia también. Ese es otro acercamiento que se está siguiendo. Drogas que tenían otro propósito, pues ahora probarlas como antibacterianos, ¿sí? O como agentes de control de virulencia, que más adelante hablaremos. Luego tenemos las cuestiones de desarrollo de anticuerpos y vacunas y también inmunomoduladores. Y algo que les voy a empezar a hablar un poquito también, tanto de los potenciadores como los agentes antivirulencia, es el uso que nosotros buscamos a darle a los extractos de plantas. Otro reto que tenemos en cuanto al uso de sustancias antibacterianas es la importancia que se sabe ahora tienen algunas bacterias probióticas y el beneficio para la salud que tienen y el uso de alguna sustancia que pueda afectar su viabilidad, pues también tiene que tener esa propiedad. Entonces, en un contexto nosotros debemos buscar un balance, ese balance de que la sustancia que utilicemos pueda tener un efecto para atacar las bacterias patógenas, pero que no afecte el beneficio de las bacterias probióticas, ¿no? O del beneficio humano. Entonces, en ese punto los agentes de control de virulencia son interesantes también. Entonces, ¿cómo hacer para que una bacteria deje de ser patógena, deje de aumentar ese potencial que tiene para causar una enfermedad o la intensidad de una enfermedad y que no pierda su viabilidad? Y de esa manera quizás podríamos reducir el efecto que tiene negativo sobre las bacterias probióticas. En ese tenor es donde se maneja la diferencia, pues, entre la estrategia convencional que se tenía de afectar la viabilidad de las células bacterianas, y ahí pues no se diferenciaba mucho entre si era un patógeno o era un probiótico, y en esta cuestión de afectar solo la virulencia de una bacteria patógena para disminuir esa sintomatología o infección que causa, o hacerla más vulnerable para que sea susceptible a dosis menores de los compuestos antibióticos, es el ejemplo que podemos tomar de estos dos conceptos y que nosotros empezamos a estudiar también desde un punto de vista mecanístico, cómo podemos utilizar los extractos de plantas para controlar algunos de estos factores. De manera general, en el laboratorio tenemos que primero estudiamos la fuente de donde vamos a extraer los compuestos. Entonces pueden ser diferentes tipos de tejidos vegetales,
normalmente utilizamos tejidos que puedan tener compuestos de interés y que la literatura así lo indique. También algunos, por ejemplo, residuos agroalimentarios que normalmente son desperdiciados. Entonces ahí nosotros proponemos que pudieran ser fuente de compuestos bioactivos, ¿no? Entonces extractos de plantas medicinales, hemos estudiado hongos también. Una vez que se identifica la fuente, pues probamos diferentes tipos de extracción. Esos mecanismos de extracción para los bioactivos los van dirigidos y normalmente intentamos que esa extracción sea con solventes que permitan ser utilizados, utilizar ese extracto con fines alimentarios, por ejemplo, o de un aditivo alimentario. Adicionalmente, pues viene el contexto también de utilizar procedimientos de extracción que no causen un impacto significativo en el ambiente, ¿no? Una vez que se tienen los extractos y que se caracteriza la composición, empezamos también a ver qué tipo de actividades tienen, ¿sí? Entonces, si ese extracto puede tener algún efecto sobre la regulación del crecimiento bacteriano, sobre la viabilidad, ¿sí? Y luego vemos algunos de los factores de virulencia. También tenemos algunos programas o usos, ¿no?, de tecnologías de bioinformática para empezar a predecir la posible actividad que puedan tener. Una vez que está caracterizado y que sabemos que ese extracto tiene potencial, buscamos alternativas para realizar su aplicación en las matrices alimentarias. A veces estos extractos son extractos que son pues, que tienen compuestos lábiles, entonces eso afecta los hace más sensibles al calor, a la temperatura, o son muy reactivos. Entonces ahí en las aplicaciones ocasionalmente tenemos que, lo primero es aplicarlos directo, ¿no? Pero si vemos que hay alguna sensibilidad que hay que controlar y que vale la pena, buscamos algunas tecnologías como la encapsulación, las películas comestibles, incorporarlos a envases. Y finalmente, pues hacemos las aplicaciones en los alimentos para poder probar que esa actividad que se había visto dentro de la caracterización, pues se mantenga en el alimento, y también qué efectos secundarios puede tener sobre el alimento. Si esos efectos secundarios, normalmente tratamos de que sean efectos secundarios benéficos, es decir, que sea un valor agregado más. ¿A qué me refiero con eso? Pues algunos de los compuestos antibacterianos también son compuestos antioxidantes, también son compuestos que tienen un olor o un sabor característico. Entonces buscamos que todas esas propiedades, al aplicar al alimento, sean de utilidad. Quiero aquí. En ese tenor hemos publicado algunos papers y estamos haciendo algunos estudios. Por ejemplo, este es de los últimos que hemos sacado acerca del uso de extractos y compuestos que están en la cáscara de granada y cómo podemos utilizarlos para reducir las cargas bacterianas en algunos alimentos. El alimento modelo de este paper son los germinados de alfalfa. Tenemos otro tipo de estudios, por ejemplo, que está haciendo la Dani. La Dani viene desde un pueblo de la Sierra del Encinal. Entonces ella, pues, si yo quiero estudiar el encino porque allá en el pueblo hay mucho y quiero ver qué propiedades tiene. Y estamos viendo la capacidad que pueden tener los extractos de encino para evitar la rancidez lipídica en aceites para frituras. Pero ese es en otro contexto. También hemos aplicado en algunos alimentos como pepinos, en recubrimientos comestibles adicionados con orégano. Hicimos algunas microcápsulas utilizando aceite de tomillo y aplicado en lechuga. Y también utilizando el componente principal del orégano, que es el carbacrol. Tenemos también algunos estudios donde se caracteriza el tipo de microorganismo que está circulando en la región. Estos son los trabajos que está haciendo la Jessie en este momento dentro de su doctorado. La Jessie está tratando de caracterizar patotipos circulantes de bacterias de E. coli, y caracterizamos su resistencia a antibióticos, sus factores de patogenicidad y de virulencia y de adherencia también. Entonces, este es un review del acercamiento que está llevando a cabo ahorita el trabajo de la Jessie, y esperamos pronto estar publicando sus resultados. De hecho, ya los enviamos, ¿no? Los resultados de resistencia a antibióticos.
esas cepas que ella estudió pues son del campo de producción de melón honey. Y Meli trabajó con el uso de agentes, principalmente carbacrol, ¿no? Estudiando carbacrol proveniente del aceite de orégano como un mecanismo para controlar la comunicación intercelular en bacterias patógenas, pero fitopatógenas, que en este caso con Pectobacterium carotoborum, que es una bacteria que causa pudrición blanda en algunos cultivos, ¿no? Como papa, chile. Entonces, esos son los estudios que hizo ella. Y en cuestiones de sinergismo, que es el estudio en el que voy a profundizar un poquito más, es el trabajo que hizo la doctora Bernal. La doctora Bernal, en su trabajo doctoral, ella propuso estudiar 3 compuestos fenólicos principales, que fue la catequina, el ácido vanílico y el ácido protocateico. La evidencia indicaba que las personas que consumían jugos de arándano eran menos susceptibles al ataque de infecciones urinarias causadas por E. coli. Entonces, en la orina de esas personas, esos 3 compuestos eran los que más se identificaban y empezamos a explorar qué mecanismo podrían ejercer para poder controlar esa problemática. En ese contexto son los resultados que mostraré. Tenemos, por ejemplo, primero que Tali hizo la caracterización de cómo se formaba la biopelícula en la superficie, que fueron los catéteres urinarios, ¿sí? Entonces, expusimos los catéteres a la presencia de la E. coli uropatógena y empezamos a ver en qué tiempos ocurría la adherencia. Esa adherencia, pues vemos que después de las 2 horas empieza a ser significativo el número de logaritmos de células adheridas a esa superficie, y eso refleja pues también la problemática que hay en el uso de los catéteres, porque normalmente vas a ser internado y la mayoría de las veces que alguien va internado y que merece la pena, pues ponen un catéter, y la relación entre el uso de catéteres y la aparición de las infecciones urinarias es normalmente muy común. Una vez que se caracterizó ese proceso de formación de la biopelícula, empezamos a buscar el efecto que tenían los compuestos de manera individual sobre la formación de esa biopelícula. Entonces tenemos el ácido protocateico, el ácido vanílico y tenemos a la catequina. Y acá empezamos a comparar contra un antibiótico que es la nitrofurantoína. ¿Sí? Okay, entonces vemos, este es el efecto de diferentes dosis para cada compuesto. Entonces vemos que algunos de los compuestos fenólicos sí tienen un efecto para inhibir que se adhieran las bacterias de la E. coli uropatógena a la superficie del silicón del catéter. Algunos de ellos, ¿sí? Principalmente el protocateico, el vanílico, pero observemos acá, la catequina no tiene un efecto tan notorio como los otros ácidos en cuanto al control de la adherencia. Y ni hablar de la nitrofurantoína, es decir, ese efecto no se logró detectar, ¿sí? En cuanto al control de erradicación de la biopelícula. ¿Okay? Ya hablando, haciendo una comparación acerca de las dosis, nosotros tenemos, por ejemplo, las dosis para inhibir biopelícula del ácido protocateico, y estas son las dosis que se ocupan de los compuestos para erradicar, le llamamos nosotros, ¿no? A eliminar las células viables en una biopelícula que ya fue preformada, ¿sí? Entonces, esta es una biopelícula preformada y esta es una biopelícula que apenas se forma durante la presencia del compuesto. En este caso, el ácido protocateico, el ácido vanílico y la catequina. Entonces, acá vemos igual que tiene un efecto la formación de biopelículas incrementando las dosis necesarias para poder inactivar las células que la forman. Lo interesante fue también que con la catequina no logramos identificar un efecto, al menos en este punto por sí sola. Entonces, pero ya al combinarlas, ¿sí? También aquí podemos ver lo de la nitrofurantoína. ¿Sí? Entonces, pero ya al combinarlos, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Nosotros encontramos que haciendo una combinación de estas dosis de cada compuesto, nosotros teníamos un efecto sinérgico, ¿sí?
ese efecto sinérgico se observa en el número de veces que se reducen las dosis efectivas de cada compuesto, ¿sí?, para lograr la erradicación de biopelículas ya formadas. ¿Sí? Entonces podemos ver que incluso al combinarse los tres compuestos ya con la catequina, también hay una reducción de las dosis necesarias. Pero vamos a ver entonces cómo están funcionando cada uno de estos compuestos. Voy a apurar. Entonces, tenemos aquí el efecto en membrana. Normalmente nos interesa saber el efecto que hay en membrana, porque en membrana hay muchos mecanismos de defensa de las células bacterianas, ¿no? Es una de las primeras barreras que pueden interferir con el ataque de un desinfectante o un antibiótico. Entonces, aquí tenemos como las bacterias testigo, que son las negras, ellas no tuvieron tanto daño a la membrana comparado con las que tenían compuestos fenólicos, ácido protocateico y vanílico, pero vemos acá que la catequina fue la que causó un mayor disturbio en lo que es este organelo, ¿no? Entonces, y al hacer la combinación, pues nosotros podríamos decir que la catequina juega un papel en ese aspecto mucho más fuerte que lo hacen como lo hacen los ácidos fenólicos. En cuanto a motilidad, vemos también que hay en estos dos tipos de motilidad, que sería la swimming y tenemos acá la swarming, ¿sí? Entonces vemos que hay un efecto notorio sobre lo que es la motilidad en esos dos tipos de los ácidos fenólicos, sobre todo del protocateico. En cuanto a la secreción de sustancias poliméricas en las biopelículas, entonces en este punto nosotros medimos o cuantificamos el tipo de carbohidratos o polisacáridos que estaban en una biopelícula formada en presencia de cada uno de los compuestos, y también vimos el contenido de proteínas. Entonces estas barras, las barras turquesas, son de carbohidratos y las azul rey son las de proteína. ¿Okay? Entonces ahí vemos el efecto que pueden tener cada uno de los compuestos. En este caso, el ácido vanílico fue de los que más tienen un efecto sobre esta respuesta, y el ácido protocateico, finalmente la catequina, y otorgan esas propiedades al estar combinados. Entonces eso es lo interesante, sobre todo en la reducción de dosis que hablamos anteriormente. En cuanto a comunicación intercelular, vemos también, por ejemplo, al hacer la combinación hay una interrupción de lo que es la comunicación celular. Entonces, en ese punto también vemos, junto con la línea azul rey, está la línea gris, que es la de la catequina, ¿sí?, en la combinación. Entonces vemos que también la catequina tiene un efecto regulatorio sobre la comunicación intercelular, y eso puede tener un efecto sobre el control de muchos factores de virulencia. Entonces acá vemos esa contribución. Como conclusión, pues el sinergismo que hay entre estos compuestos pues nos puede permitir hacer una disminución de la formación de biopelículas en este contexto, pero también de la resistencia que pueden tener esas células a los mecanismos de acción de los antibióticos o de algunas desinfectantes también. Estamos haciendo pruebas con otras E. coli resistentes a antibióticos, por ejemplo. Por ejemplo, las encontramos en superficies o en los medios del agua de riego de algunos campos agrícolas. Entonces estamos empezando a identificar la formación de biopelículas en los liners que utilizan en los represos, para ver si esa habilidad que tienen las E. coli resistentes a los antibióticos las hacen persistentes en esos medios, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo. En este contexto es algo un poco más clínico, pero pues también, como les mencioné anteriormente, tenemos estudios acerca de medios alimentarios, matrices alimentarias, también en cuestiones de materiales de campo, ¿sí?